Empiezo con esta historia porque Beatriz no consultó nunca a tiempo, porque paradójicamente le daba miedo que los médicos le dieran mala noticia. Pues es una paradoja porque si yo no quiero que me den malas noticias, pues necesito consultar al médico para prevenir las malas noticias. Ella venía experimentando algo raro junto a un seno. Y ella más o menos me contó un poco la historia meses antes de morir. Pero ella decía, es que a mí me daba miedo, yo mejor no iba. Entonces uno no entiende cómo es que una persona dice, me da miedo que me pase algo malo, entonces no voy al médico para que no me diga, como si fuera el silencio del médico el que guardara la vida de uno. Sí, eso pasa mucho. Entonces, empiezo con esta historia porque un enemigo muy fuerte que tenemos en la iglesia se llama temor. Pero es más intrusivo de lo que cualquiera de nosotros lo haya escuchado hasta la fecha. Porque normalmente hablamos del temor como para decisiones importantes. Cambiarse de una ciudad a otra, cambiar de empleo, vender el apartamento, en fin. Entonces uno sí, es que no le da temor esto, aquello, pero el temor se manifiesta de maneras mucho más simples. El solo hecho de que usted no pida, por ejemplo, un consejo pastoral o no hable con un hermano en la fe porque no quiere exponer su condición humana es temor. Temor al rechazo, temor a ser descalificado, temor a ser confrontado. Entonces no estamos hablando de una situación grande, ¿cierto? Que vender la casa, cambiar de ciudad, etcétera. Pero usted y yo en lo espiritual hacemos exactamente lo mismo que hizo Beatriz. Sabemos que tenemos algo que está creciendo, pero preferimos no hablar con nadie para que ese nadie, los nadies de alguien que habla por ahí, para que nadie me diga nada, ¿sí? Como si eso guardara mi bienestar, el hecho de que nadie me diga nada, el hecho de que nadie me pregunte, me cuestione, y en el fondo eso es miedo. Es un miedo que entró en la humanidad y lo vamos a ver en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Les voy a mostrar bíblicamente cuándo empezó esto y cómo empezó. Entonces dice en el versículo 1 en adelante, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Paréntesis, en esta versión dice que el marido estaba con ella. Ese es otro tema que por ahí han predicado mucho, que es que Ana la dejó sola. La Biblia dice que él estaba con ella. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces, escuche, entonces el hombre y su mujer se escondieron de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De la presencia. Ajá. Entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. El resto de la historia ya lo han leído. Vamos a mirar cosas claves aquí. La desobediencia, el pecado, llamémoslo lo contrario a la santidad, nos aparta de la presencia. La última canción con la que alabamos, la hemos escuchado muchas veces, la hemos usado en nuestras alabanzas. Pero como yo tenía preparada esta predicación, la escuché y la canté con lo que tengo aquí, de lo que voy a predicar. Y por primera vez pude sentir el peso de lo que esa canción tiene. Esa canción es más bonita y más profunda de lo que hemos meditado, para que la estén escuchando en estos días. Porque definitivamente en el mismo lugar no caben la presencia de Dios y el temor. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Adán y Eva, ¿qué es lo primero a lo que ellos le huyen? A la presencia. ¿Y cómo empieza Dios diciendo? ¿Dónde estás? O sea, son dos lugares literal. Esta narración es metafórica. Son dos lugares. La presencia de Dios y el temor son lugares espirituales. Son dimensiones. Y cuando tú has sucumbido al temor, tú ya estás en otro lugar. Estás en otro lugar. Es un lugar oscuro, frío y sin señal de wifi ni de celular. Para que me entienda, quiero hacerle esta analogía, porque es un lugar en el que usted ya no recibe la señal del cielo. En ese lugar, la señal que transmite Dios a través de su palabra, sus promesas, la verdad, que es espíritu y es vida, esa señal no llega cuando usted está en un lugar espiritual llamado temor. Una vez que usted se aparta de la presencia, cruza esa puerta y entra en un lugar que se llama temor. Y quiero que se lo imagine como un búnker sellado, donde no entra ninguna señal. No entra. Está insonorizado. Dios está ahí, pero cuanto más usted va entrando en ese lugar, o un laberinto, si se lo quiere imaginar así, la señal cada vez se pone más débil hasta que usted no recibe nada. Yo quiero que se imaginen las verdades de Dios como que cada verdad de Dios o cada atributo es una frecuencia. Esto es solo para que usted trate de entender. Entonces, por decir algo, Jehová Jireh, Dios proveedor, eso es una señal. Llámenlo señal de luz roja o verde o un sonido. Listo. Y cuando usted entra en una zona que se llama temor, esa señal no llega. Por lo tanto, la provisión de Dios no llega. Vaya agarrando esto. Jehová Rafa, el sanador, cuando usted está en esa dimensión o en ese laberinto llamado temor, usted no percibe esa señal. Y si esa señal no llega a usted, usted no es sano. Por eso mucha gente cuando le dicen usted tiene cáncer, en cuestión de 1 o 2 meses todos los síntomas y todo el cuadro clínico se dispara. O sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Uno dice, pero qué tan raro. Desde el día que el médico le dijo usted tiene cáncer, eso es así como una crispetera. Eso no es casualidad. Es temor. No es una situación casual como si es que coincidió que el día que se lo diagnosticaron, ese día en su cuerpo ya, no, eso no es una coincidencia, es que el nivel de temor que se levantó en esa persona inmediatamente abre la puerta. Mi esposa se los ha recordado mucho. El temor es un espíritu portero. Ese es el que abre la puerta y dice, nos colamos en esta fiesta todo el que quiera llegar. Y eso llega muerte, enfermedad, ruina, rechazo. Yo he venido meditando en el temor hace unos días por una conversación que estuvimos teniendo con Jennifer y con Isaías, y yo me quedé pensando en lo que estuvimos hablando y decía, creo que el temor
es un tópico específico en el que yo, es un llamado personal, yo debería especializarme en el temor. Pensando, por ejemplo, en el tema del trauma, que es un tema en el que se ha especializado uno de los canadienses con que yo he trabajado, yo decía, debería, no sé, tal vez haya una administración específica y profunda contra el temor, porque el temor es realmente paralizante. Ahí nosotros por diseño fuimos creados para ser ilimitados. Ese es el diseño original de nosotros, ser ilimitados. De hecho, las palabras de la serpiente en Génesis 3, claramente ve uno la cizaña del temor, como la serpiente está diciendo al Señor le da temor, en otras palabras, o sea, está sembrando ese término, esa atmósfera. Él lo que no quiere es que ustedes sean como él. Y a la vez está implantando un temor de ustedes están incompletos. A ustedes les falta algo. ¿Por qué una mujer o un hombre no dejan una relación impía? Voy a poner un ejemplo de alguien que conocemos. Conocemos una mujer casada con un hombre, no está casada, empecemos por ahí. Vive con él hace como 30 años, yo no sé. Eso es de tiro largo. Y él no está ni siquiera legalmente separado de la que fue su esposa. Y esta dama ha pasado por iglesias, por nuestras oraciones, nuestra consejería, y ella literalmente no lo deja por temor a la soledad. Y cuando medio está lúcida, nos dice, no, ahora sí, el Señor y no sé qué, y yo lo voy a dejar y que él haga su vida, pero no ha podido. Es temor, no es nada más. El temor, recuerden que yo les he dicho, el temor tiene la misma fuerza de la fe, lo que lo hace muy peligroso. ¿Te ha visto lo que hace una persona con fe? Bueno, entonces imagínense lo que no hará una persona con temor en esa misma proporción. El temor es paralizante y el temor lo vemos como una emoción única, como monocromática, pero yo he visto que el temor es un abanico y es un espectro muy grande. Lo más común entre nosotros es el temor al hombre, el temor a la muerte, ¿cierto? El temor a ser violentado, pero el temor es un espectro. Y usted puede ser una persona que tiene fe en una área, pero otra está cautiva en el temor. Yo me lo imaginaba como una pantalla de tele. Existió la televisión a blanco y negro, pero en la física hay un fenómeno bien interesante. La luz blanca contiene los 7 colores, solo que ellos se manifiestan cuando atraviesa el prisma. Entonces, el Señor es el prisma que hace que la luz se manifieste todos los atributos de Dios en nosotros. Curiosamente, ese prisma da 7 colores principales. Entonces, y yo me imaginaba nuestra vida en el alma, no en el espíritu, porque el espíritu es perfecto y es uno con Cristo. Pero mientras estamos en este cuerpo, hay un conector que se llama alma entre esta realidad corporal y la espiritual. Entonces, cuando usted recién entra en Cristo, es como que es la por primera vez ve televisión, pero le llega en blanco y negro. Porque literal uno empieza en blanco y negro. Salvación, perdición. Lo primero que uno es, wow, soy salvo. Dios es bueno, Él es la luz y el diablo es la oscuridad. Todavía nosotros no vemos más allá. Y vamos avanzando y esa pantalla va adquiriendo colores, pero no tiene toda la gama de colores. Entonces ya usted entiende que Dios es el que define su futuro y que usted puede preguntarle, por decir algo, cuál es la profesión que usted debe estudiar o qué negocio debe abrir o con quién se debe casar. Y empiezan unos primeros colores a llegar a la pantalla
porque ya esa frecuencia puede pasar. Por eso yo le decía ahorita, imagínese los atributos y las bendiciones de Dios como colores o frecuencias. Entonces, cuando usted conoce la escritura y sabe que Él es sanador, llega ese color a su pantalla y ya usted es capaz de ver y empieza a ver que eso sucede. Entonces, luego usted sabe que Dios es proveedor y ese color, esa frecuencia llega a esa pantalla y ya usted ve una gama distinta. Alguien que anda en el Señor y que aprende y ha rendido su corazón, empieza a recibir toda la gama de color. Y es la persona que sabe que todo lo que rinda delante de Dios, Dios es el que va a suplir en esa área que usted rinda a Él. Entonces, usted rinde el área emocional, el área intelectual. Y no es casualidad que, por ejemplo, la teoría de los 7 montes son 7. Y esos 7 montes definen todas las áreas de la humanidad, la economía, la política, la religión, el entretenimiento, todo. Entonces, en la medida que usted rinde su vida, la pantalla pasa del blanco y negro al full color HD. Pero la clave para llegar a ese punto se llama presencia. Porque Génesis es una llave que Dios nos está dando hoy. ¿Por qué la gente se aparta de la presencia? Por el pecado. Analice cualquier crisis que usted haya tenido que lo haya alejado de la presencia. Ni siquiera estoy hablando de crisis de fe en una situación de su vida, no. Porque aunque haya crisis de fe, hay gente que sigue aferrada a la presencia, está sufriendo en un área de su vida, pero no suelta la presencia. No lo suelta. Como un David. ¿Qué caracterizó a David? Él no soltó la presencia nunca. Y por eso el Señor dijo, el corazón de él es conforme a mí. Porque todo el mundo pecó y de hecho David pecó peor que muchos. Pero lo único que diferencia a David de cualquier personaje del Antiguo Testamento es que él no soltó la presencia. En Génesis es lo primero a lo que a Eva le huye, a la presencia. No queremos ser hallados por él. Lo cual es la primera estupidez del ser humano porque él es omnipresente. Pero ellos literalmente pasan de ese lugar llamado presencia a un lugar llamado temor. Por eso Dios preguntó, ¿dónde estás? Y eso era también para que ellos percibieran, estamos desconectados. ¿Cómo que dónde estás? Suponga que cae una penumbra en este momento, literal así cuando se va la luz en toda la ciudad que ya uno no puede y no hay velas, no hay nada. Hay un momento en que empezamos a preguntar, Juan, ¿dónde estás? Es que yo sé que Juan está en este apartamento, pero... Y él grita, no, ya estoy en el corredor. Entonces yo trato por lo menos con la voz identificar dónde está, pero yo no veo. ¿Qué fue lo primero que ellos percibieron cuando pecaron? Que estaban desnudos. Y él dijo, me escondí porque estaba desnudo. El temor amplifica su vulnerabilidad y su incapacidad. El temor le muestra cuán desnudo está usted, lo cual lo hace peor. Y usted dice, yo no tengo, yo no puedo, yo no soy. Usted empieza todo en negativo. No soy esto, no tengo aquello y no puedo lo otro. ¿Qué pasa? Más temor, más parálisis porque usted dice, no tengo nada, no soy lo que creía que era, no tengo lo que creía que tenía y ni siquiera estoy donde creía que estaba. Lo cual lo paraliza y usted se queda donde está. Como si estuviera en una ciudad oscura y usted dice, yo mejor me quedo acá porque yo no sé si camino allá me muerde un perro, si cojo a la izquierda me pierdo más y si voy a la derecha de pronto es un abismo. Eso hace el temor. Entonces tú dices, no soy, no tengo y no puedo, no hay ningún recurso disponible para yo salir de acá. Y usted y yo hemos conocido gente que uno piensa, y fulano de tal, ¿por qué no pide ayuda? Y Mengano, ¿por qué no cambió de barrio?
o porque no se fue de esa empresa, o porque no dejó esa relación. O sea, para uno de afuera era muy fácil, porque usted está viendo la realidad, usted está, la otra persona estaba desnuda y tuvo temor y se escondió. Y ese es el mecanismo del temor. Entonces, a la larga, el temor, yo me atrevería a decir que está detrás de todo el padecimiento humano con respecto a su relación con Dios y la realidad que Dios construye alrededor de nosotros. ¿Usted por qué no va y ora por una persona? Por temor. No hay otra razón. Una vez Dios puso en mí una idea. Yo sé que era de Dios, pero yo necesitaba a una persona A para llegar a una persona B y orar por la persona B y que ocurriera un milagro. Y yo le dije a la persona A, ¿cierto? ¿Cómo me puedes conectar con la persona B? Y me dijo, sí. Y después hablamos y nunca hizo esa conexión. Y un día me dijo, lo que pasa es que la verdad me aterra la idea de ver a la persona B en el estado que está. O sea, literal, por miedo, le negó una bendición. Porque yo siempre estuve convencido que si yo hubiera podido orar por la persona B, algo iba a pasar. Pero el temor de la persona A bloqueó el evento. Ni siquiera la persona A tenía que orar, era yo el que iba a orar. Yo le dije, yo solo necesito que me conectes con esa persona. Porque era una persona a la que yo no podía tener acceso bajo una circunstancia. Y así se quedó la cosa. Entonces, ¿por qué las personas en muchas cosas no pueden honrar a Dios, obedecer la visión, ser lo que Él los llama por temor? Acuérdense de los 12 espías, cuando van y chequean la tierra prometida. 10 dijeron que no. Ustedes y yo sabemos por qué. Que les dio miedo. Les pudo el temor frente a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios era, yo les entrego eso. Yo se los entrego. Sobredimensionaron su desnudez. No, ellos son más grandes que nosotros. Ellos son más numerosos que nosotros. Ellos son súper fuertes. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Estaban desnudos y tuvieron temor. Porque la verdad es que sí, eran como langostas delante de ellos. Pero si mi vestidura es la gloria de Dios, mi desnudez no importa. La famosa frase no se meta con el diablo, se la inventó el diablo. Eso no es del Espíritu Santo. Porque en la Biblia yo no veo nada que diga no se meta con el diablo. En la Biblia dice resístalo. Eso es lo menos cerca. O sea, lo menos cercano a meterse con el diablo es por lo menos resistirlo. No dice huya de él, dice resistidlo. Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, la Biblia ni siquiera nos dice evite el conflicto espiritual, dice resístalo. Resista, no dice evítelo. Y sabe que se predica tal vez en el 90% de las iglesias, no se meta con el diablo. Y se predica de manera indirecta. Cuando lo que yo veo en la Biblia es otra cosa. Y la Biblia no dice, no habla de mi desnudez, habla del que me viste. Pastor, pero es que hay que ponerse la armadura, sí, pero ¿de quién es la armadura? Ya leí la respuesta. Pero me he visto de Cristo. La gente sigue creyendo que es con su recurso, no. Su desnudez es su desnudez. Pero Adán y Eva estaban vestidos de la gloria del Señor. Pero cuando ellos se apartan de su presencia, esa vestidura desaparece. Obvio. El Señor no. Tampoco hay nada en la Biblia que diga que Dios se aparta de ti. Empezamos declarando que nada podrá separarnos del amor de Dios. Eso es uno de los resultados de la gracia en Cristo, dice en Cristo Jesús. O sea, si Cristo está en ti, eso resuelve el problema de la señal.
Los baches de señal celular en el planeta se resuelven con un teléfono satelital. Entonces, en cualquier selva o rincón del planeta, un teléfono satelital recibe señal. ¿Por qué? Porque no depende de unas repetidoras abajo, sino de una señal que viene de arriba. Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene servicio satelital y siempre habrá señal, siempre habrá poder. Pero si usted apaga el teléfono satelital, pues ahí sí ni modo. Pero ahí está, o sea, la señal está y el teléfono satelital está, pero si usted lo apaga es su problema, no es que Dios lo dejó, no es que el amor de Dios se apartó de usted, ni si porque se ha predicado que el Espíritu Santo se aleja si usted peca. Le tengo un dato, la Biblia no dice que el Espíritu Santo lo deja, dice que se contrista, que es una cosa muy distinta. Y es usted el que limita al Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo dejando. Eso solo le pasó a Saúl, porque él no estaba en la gracia cuando Dios podía morar en el hombre. Ahora Cristo es en el hombre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Se lo traduzco, amén. Cristo en nosotros, poder vivir como Adán y Eva cuando tenían a Dios cerca. Es por Cristo. Por Cristo. Amén. Yo no sé cuántas veces en la Biblia dice no temas, pero quiero resaltar que aún al apóstol Pablo, Dios se lo dijo en Hechos 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pocas personas saben que aún Pablo tuvo que recibir esta palabra. Porque Pablo desde que recibió al Señor empezó a hablar, sin miedo. Pero en este caso, en esta situación, Dios le tuvo que decir, no temas. Y note el contraste, no temas, sino habla. O sea, que algo iba a paralizar la voz de Pablo y dijo, no temas. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Volvemos. Presencia. Entonces ya sabemos, presencia y temor son contrarios. Pecado y presencia son contrarios. Y fe y temor más evidentemente. Pero no teníamos el rompecabezas completo. Pecado, presencia, presencia, temor. Temor, fe. Y sabemos que el amor está involucrado y por eso dice la Escritura que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso podemos creerle cuando Él nos dice, porque yo estoy contigo. Esto no tiene ninguna condición. No, es que Él no está conmigo porque adulteré. La Biblia no dice eso. Él sigue ahí. Pero usted verá si se pone a mirar su desnudez o busca revestirse de su gloria para salir de ahí. O cruzar la puerta y pasar de la presencia a un lugar oscuro y difícil llamado temor, porque es un lugar. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es tremendo porque en ese momento no había iglesia en esa ciudad. A lo que Dios se refiere es que yo ya tengo los que van a ser salvos acá. Amén. Entonces tú vas a hablar porque ellos se van a despertar cuando tú hables. Esto es tremendo. Entonces, cuando hay presencia, eso baja el temor y los colores de la pantalla empiezan a aparecer. Por eso es que definitivamente en la biografía de los que han sido héroes de la fe, no es ni su teología, ni sus dones. Todos tienen un factor común, así hayan sido bautistas, presbiterianos, de la teología menos sobrenatural, buscaron la presencia. Y vivieron de manera sobrenatural, aunque no hablaran en lenguas, aunque no creyeran en que los dones están activos, aunque no profetizaran. Fue tremendo. Todos tienen en común que buscaban la presencia. En la segunda carta a Timoteo,
capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leerlo hasta el 8 para que usted note las cosas que están relacionadas en este consejo. Note que le dice, 2 Timoteo 1, 6 al 8. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, Pablo le está recordando a Timoteo una verdad. Tú tienes que avivar el fuego del don que hay en ti. Eso no es que vas a ir a un evento especial para que te aviven, ni que tiene que orar fulano, mengano o profetizar sutano sobre ti, no. Esa tarea es de cada uno. Uno estará tan avivado como uno haya trabajado en ese avivamiento, y la iglesia tiene que entender eso hoy. Mi avivamiento es mi responsabilidad, no de ir a X o Y lugar a que me aviven. Eso ¿sabe qué es? Es más bien una añadidura a una decisión que yo tomo. Pero si usted no decide creer esto, usted puede ir a que lo ore, no sé, no voy a decir nombres, pero usted no va a quedar avivado porque esa persona ore por usted. Si usted empezó a trabajar en su avivamiento, esa oración sí le va a servir, pero es porque usted ya empezó a trabajar en ese avivamiento. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está siendo muy claro. Acuérdese que el espíritu que usted y yo tenemos no es de cobardía, no es de temor. Es de poder, de amor y dominio propio. Esto, el día que lo creamos como es, ahí sí que somos ilimitados. O sea, ilimitados. Ilimitados. Versículo 8. Por tanto, o sea, por esto que le acaba de decir, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. La iglesia está estancada por miedosa. No hay otra. Y cualquier congregación, su crecimiento se detiene porque tienen miedo. Y es muy difícil si hay una o dos personas sin miedo y 20 con miedo, que fue lo que pasó en Israel. Hay 12 espías. 10 dicen no se puede. 2 dijeron sí se puede. Pero eso provocó un retraso. El pueblo entró, pero se retrasaron 40 años porque eran más los que tenían miedo que los que no. Eran 2 contra 10. Y el temor de los 10 paralizó a todo un pueblo. Hay cosas en las que la fe de uno solo no logra empujar la maquinaria, uno no alcanza. El temor de los otros. Bloquea el proceso de todos. Sí. Entonces ellos entraron, pero entraron retrasados. Y entonces los 2 que tenían fe tienen que pagar. Se les retrasa, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios es un cuerpo. Imagínese usted todos sus órganos, tener más de la mitad de sus órganos enfermos. Usted puede tener un hígado muy fuerte, pero si el páncreas y los 2 riñones le están patinando, al páncreas no le da al hígado no le da para sacar su cuerpo adelante. Para que me vaya entendiendo también por dónde va esta predicación. Y entonces, ¿qué pasó con Josué y Caleb, que eran los que tenían fe? Vivieron hasta ver la tierra prometida. Esa fue la diferencia. En cambio, los que tuvieron miedo no vieron la promesa cumplida. La vieron sus hijos. Entonces, sí, muy duro para Josué y Caleb el retraso, pero Dios los guardó para que pudieran ver el cumplimiento de todo lo que ellos creyeron siempre. Eso me consuela a mí en lo personal. Yo todavía espero cosas que otros le tienen miedo a eso o dicen no se puede.
pero yo no tengo miedo. Pero sé que hay cosas que se retrasan, por ejemplo, en la vida de este ministerio, porque son más los que temen que los que creemos. Y en lo individual usted lo va a vivir. Si usted en su casa, en su profesión, en su carrera, en su estudio, en su proyecto empresarial, tiene una de las columnas llenas de temor, eso se le va a retrasar. Hay que renunciar al temor. Es que ahí está la desnudez, sí, pero es que de eso se trata. La victoria sobre el temor no está en mi capacidad. La victoria sobre el temor no está en la ausencia ni desnudez, ahí está. La victoria frente al temor está en la presencia. Y en saber que Él nos dice, yo estoy contigo. Y pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. El texto no dice no pasarás por el fuego. Ese era un análisis que hacíamos con alguien que estamos ayudando. Decíamos, hemos interpretado mal el versículo. O decimos, ese versículo quiere decir que Él me guarda. No, ese versículo no quiere decir que Él me guarda. Ese versículo quiere decir que usted va a pasar por el fuego y no se va a quemar. Eso quiere decir. Sí. Y ese versículo quiere decir, usted va a pasar por las aguas, pero no se ahogará. Y esa palabra, por ejemplo, se cumplió en Pedro. Él se paró sobre las aguas. Mire lo que hace la fe. Él tuvo la posibilidad de caminar sobre las aguas, pero tuvo temor y se empezó a hundir, pero Dios le cumplió, no se ahogó. Esas son buenas noticias, esas son buenas nuevas, porque la gente se da palo porque no pudo caminar sobre las aguas. No, no se dé palo ni se autocondene, porque no se trata de usted, se trata de la promesa del Señor. Él le dijo, yo le garantizo que no se va a ahogar. Ese es el pacto que él ha hecho. Qué rico si hubiéramos podido caminar sobre las aguas y contar el testimonio. Pero si no pudimos, él cumple y no nos vamos a ahogar. Y eso también es un testimonio. Pasé por las aguas, no fui capaz de caminar sobre ellas, pero el Señor no me dejó ahogar. Porque es que a la larga los testimonios de nosotros no son nuestras hazañas, sino lo que la mano de Dios hace en nuestras vidas. Eso le faltó a los 10 que tuvieron miedo para entrar a la tierra prometida. Les faltó entender que es que no eran ellos, era la mano de Dios, porque la promesa de Dios nunca fue, ustedes serán más fuertes que ellos. Dios se los dijo muy claro, usted lo puede leer, les dijo, esas naciones son más numerosas y más fuertes que ustedes. Pero es que el que se encarga de ese asuntico soy yo. No, yo se los entrego a ustedes, o sea, ustedes simplemente preséntense en el combate. Tienen que presentarse allá, pero yo tengo que trabajar. En el proceso que vivió mi esposa con ese centro comercial que todos conocemos, yo siempre lo tuve claro. Siempre lo tuve claro y un par de veces se lo recordé. Aquí dice que cuando estés frente a un juicio, va a haber un juicio. Eso no se va a poder. Va a haber un juez y van a haber unos abogados y un acusador. Así dice, es más, una pastora, Dios le dio una palabra profética antes de que incluso ella la llamaran a decir, hay un proceso en su contra. Y ella se nos acercó y nos dijo, el Señor, yo no sé de qué es esta palabra, esto está muy raro, pero el Señor me dice que les diga que en el juicio nadie prevalecerá y ustedes ganarán. Ya eso estaba advertido. Ya estaba advertido, o sea, van a pasar por el fuego, van a pasar por el agua, pero ni se quemarán ni se ahogarán.
Pero ¿sabe qué dice la desnudez? La desnudez le dice, no, no pase por allá. Porque si usted va, sí se quema y sí se ahoga. Eso hace la desnudez. Eso pasa en un lugar llamado temor. A lo que le tenemos que correr es a ese lugar llamado temor. No, al diablo, yo he estado con este pensamiento, yo no le voy a correr al diablo. No, yo le tengo que correr es al temor, a ese lugar llamado temor. De ese tengo que huir. Porque cuando usted entra allá, eso es como arena movediza. Eso te paraliza y tú te vas hundiendo ahí. Gracias a Dios somos un cuerpo. Dios sabe cómo diseña todo. ¿Usted cómo sale de la arena movediza si otro lo jala? Eso es cuando otro ora por ti, te ministra. Es una realidad. Pero si sabes o ves que estás en la arena movediza, tienes que gritar lo más fuerte que puedas. Auxilio. Porque si te quedas solo, no va a haber quien te saque de ahí. No va a haber quien te saque. Pero si pides auxilio, alguien te va a jalar bien. Pero hay que identificarlo. ¿Estoy en un lugar llamado temor? ¿O realmente estoy caminando en mi valle de prosperidad o en mi tierra de bendición? Esto nos enseña que a veces caminamos muy cerca de la frontera con el valle de sombra de muerte. Por eso el salmista David dijo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, lo tenía muy claro, yo no voy a cruzar a ese lugar llamado temor, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es que él lo expresa ahí. Él no dice, y me librarás del valle de sombra de muerte. Eso no está en la Biblia. O sea, eso sí se lo digo a cualquiera. No hay ninguna promesa en la Biblia con atajos y que nos diga, no, no vas a sufrir, todo va a estar bien. No. Mire, aún Pablo tuvo que escuchar de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Esa frase es muy poderosa y se nos tiene que quedar en las entrañas. No temas, porque yo estoy contigo. Eso está en Isaías y en otros textos, pero es tremendo el que esté aquí en Hechos de los Apóstoles, porque yo estoy contigo. Esa es la razón por la que no debemos temer, porque Él está con nosotros. Punto. Y por eso su presencia y el temor no caben en el mismo lugar. Entendiendo que su presencia es más densa. Su presencia me puede sacar de ese lugar llamado temor. Pero yo no puedo tener las dos. Entonces, no le huya a la presencia de Dios. Búsquela. O sea, la presencia de Dios y el temor son el norte y el sur. O estoy caminando hacia el norte o estoy caminando hacia el sur. Ahí no hay un punto, no. ¿Hacia dónde estás caminando en tu vida? ¿Siempre inclinado hacia el temor o siempre inclinado hacia la presencia? El temor es esa pared que bloquea toda la señal. Y si la señal no llega, eso no se manifiesta. Pues si es una señal de radio y se bloquea, usted no escucha. Si es una señal de televisión y se bloquea, usted no ve. Entonces, todo el atributo de Dios, esto es solo para que lo entienda, vuelvo y aclaro. No diga, el pastor Alejandro predicó que los atributos de Dios son señales de radio. No.